Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? ¿Sí se ve bien? Buenas noches, pues váyanle diciendo a las personas que ya vamos a iniciar para que se vayan agregando al grupo que ya estamos iniciando. Este, la verdad es que eh, esta platiquita es un regalo para nosotros, ¿eh? Entonces, diciendo a sus amigos, a las personas de ahí del grupo que ya estamos en línea, para que ya se conecten en esta noche lluviosa. Vamos a trabajar unas cosas bien interesantes, van a conocer unas cosas bien interesantes, sobre todo se van a llevar un super regalo también. Sí, es muy probable que los que estén conectados ahorita ahí eh, son los que van a poder participar, los que se están conectando ahorita. Entonces hay como 7 personas ahorita. Los vamos a tomar en cuenta a ustedes para que participen ahorita en la dinámica. Eh, Pues bueno, buenas noches. Estando por aquí en este día lluvioso, tan rico, ¿verdad? Tan lleno de mucha información que les vamos a compartir. Estamos viendo por aquí vamos a compartirles un tema que en muchos de mis grupos siempre ha sido como la parte, digamos, como que la parte que también les interesa mucho a la gente, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que está en el grupo, sí entra y revisa la información y está atenta a la información que compartimos de diferentes temas, de las heridas, de Hoponopono, de cuestiones de dinero, de cuestiones del inconsciente, de la memoria transgeneracional, pero también es un hecho, nos hemos estado dando cuenta mucho hay mucha gente que nos escribe, pues para pedirnos apoyo sobre ciertos síntomas, sobre ciertas enfermedades, situaciones que pudieran estar pasando, que les estén afectando. Y pues obviamente nuestra labor, nuestra tarea, nuestro compartir desde el amor, porque realmente lo hacemos desde el amor. Compartimos mucha información desde el servicio, desde el amor. Nuestro compartir, pues es para brindarles eh, pues un poco de ayuda, ¿no? Que a lo mejor la han estado buscando en otros lados o han estado viéndose comprometidos a vivir pues esta problemática y pues aquí en este espacio, en mis grupos, pues les ayudamos con entender de alguna forma desde una rama que es la biodescodificación, les ayudamos a comprender los síntomas, ¿no? Cómo se pueden, por qué se pueden estar presentando. Pero hay mucha gente que nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que pues lee la información, les hace sentido, pero se quedan en eso, ¿no? Me han escrito por separado diciéndome, ok, sí me hace mucho sentido lo que escribes, lo que significa la enfermedad, pero ¿qué puedo hacer para sanar, no? O sea, ¿qué puedo hacer para trabajar eso? ¿Cómo puedo modificar mis comportamientos, mis patrones, mis actitudes para poder eliminar o suprimir o minimizar la enfermedad o el síntoma que estoy manifestando, ¿no? Y pues obviamente, pues es un trabajo que se aplica con algún tipo de terapia. Eh, Tenemos muchas herramientas con las que podemos acompañarlos en ese proceso, pero se queda ahí, ¿no? Hay muchas personas que se quedan ahí porque pues finalmente el contexto no nada más es de información, de compartirles la información y que a ustedes les sea útil, sino el contexto tiene mucho que ver con el qué hago después con esa información, ¿no? O sea, ¿cómo la puedo trabajar? Y ahí es donde entramos precisamente a esto que les vamos a presentar el día de hoy. También tiene mucho, yo les quiero platicar de este proyecto que tenemos desde hace mucho tiempo, en el 2017, 2018, no, 2017, ¿verdad? Principios de 2017, comenzamos a hacer
a finales del 2016, 2017, fue por ahí. Comenzamos a crear una comunidad. Comenzamos a crear una comunidad, quisimos crear una comunidad en la cual eh, eh, pues, un espacio donde la gente pudiera entrar, pudiera de alguna forma decirnos, oye, pues yo necesito información, ayúdenme, apóyenme, y darles esa, de alguna manera, darles el apoyo y poder poner a su alcance muchas herramientas, muchos especialistas, muchas técnicas, muchas personas, muchos amigos que pues la idea era como hacer una comunidad en donde pudiéramos estarnos apoyando unos a otros a modo de contención. Desafortunadamente, pues funcionó muy poco tiempo, no la pudimos seguir adelante y la verdad es que ahorita es un retomar de esa comunidad, ¿no? Queremos retomar esa comunidad, queremos que ustedes estén listos para formar parte de esta comunidad, pero sobre todo darles una oportunidad de poder avanzar, de poder entrar, de poder integrar esa información, de poder tener a su alcance herramientas y tener al alcance especialistas que les pudieran ayudar a resolver esos temas, ¿no? Que traen por ahí. Entonces, bueno, antes que nada les voy a presentar a Cindy Chan, que es parte de ese proyecto original que les estoy hablando. Ella y un grupo de amigos más estábamos haciendo ese proyecto. Y ahora que le volví a platicar a Cindy de esto que estamos planeando hacer, pues emocionó mucho, ¿no? Porque creo que hay mucha gente allá afuera, chicos, chicas, que necesita esto, ¿no? Necesita una contención, necesita apoyo, necesita de alguna manera eh, que, pues alguna información que le haga sentir menos pesado el proceso que pueda estar viviendo, ¿no? Que probablemente también se ayude y se apoye de eso para salir adelante. Entonces, les voy a presentar a Cindy Chan, por aquí anda, Cindy. Ay, hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escucho bien? Ok. Bueno, pues gracias, Miguel. Definitivamente creo que en los grupos hemos visto a muchas personas interesadas o más bien preguntan mucho sobre los síntomas, las enfermedades. Y sí, en el 2017 fue como un momento donde quisimos hacer una comunidad, pero bueno, creo que cada uno iba todavía al encuentro de su propio camino, de su propio propósito. Entonces creo que ahora ya con propósitos un poco más sólidos, creo que ya nos quedamos los que resonamos en propósito, ¿no? Y bueno, yo trabajo con Los Ángeles, también trabajo mucho con las sintomatologías, o me llega mucha gente con diabetes, hipertensión, colesterol alto, o algún problema de la espalda, de la cabeza, de los dientes, de ansiedad, ¿no? Y al final, creo que también parte de lo que muchas veces me ha hecho conectar con Miguel es esta parte de también buscar una respuesta a ciertos síntomas, ¿no? Por ejemplo, ahorita traía una alergia porque, mira, me sanó el solo hacer el webinar hoy porque ya se me quitó como mágicamente, dejé de toser hace unos minutos. Entonces es muy padre cuando podemos hacer la conciencia, ¿no? Pero una cosa es la conciencia y otra cosa ya es trabajar más a profundidad y entender también que la sanación es integral, ¿no? O sea, yo siempre les digo a las personas, en tu tratamiento médico es tu tratamiento médico, ¿no? O sea, no dejes de ir al médico, pero también atiéndete en la causa emocional, porque al tú tener un diagnóstico médico, ya puedes tú llegar con el biodescodificador o la herramienta que tú tengas o tú prefieras, y entonces ya con ese diagnóstico se puede ir a la raíz emocional, ¿no? Creo que es algo que, yo estudié nutrición, ¿no? Entonces creo que mi camino ha sido como estudié nutrición, luego estuve en marketing y luego estuve con Los Ángeles y creo que ha sido un complemento de todo, ¿no? Pero siempre ha estado como el tema
en mí, de la salud, de la sanación, de ayudar a las personas, de por qué la gente se enferma. Cuando estudiaba nutrición, me acuerdo que yo decía, es que no entiendo por qué la gente se enferma. Entonces, si la gente se alimenta bien, pues entonces no se debe enfermar, ¿no? O sea, esa era mi lógica en ese momento. Pero pues también hay otros tipos de alimentación como la del alma, la de las emociones, la de la mente. Entonces, creo que es lo que vamos a ver un poquito hoy y pues agradecida con Miguel de que me haya invitado a colaborar también con él y que estoy segura que se van a ir sumando más personas que puedan contribuir a cada uno de ustedes. Gracias, Miguel. Gracias, gracias. En realidad es que creo que les doy mucho esta idea. Va a ser, es un proceso que, es un proyecto que está pensado precisamente para apoyarnos, para crear una comunidad de contención, un espacio donde pues encontremos quizá esas respuestas que nos están dando, que estamos buscando. Como bien dice Cindy, la idea es ir incorporando a más expertos, a más herramientas, más personas, que tengan ustedes también acceso a eso, que sea parte que ese acceso sea básicamente, valga la redundancia, sea accesible para ustedes, pero sobre todo que tenga, pues que tenga una intención, ¿no? Como es la de sanar. Yo en mi espacio he tenido la fortuna, de verdad, me regocijo de eso, de acompañar a varias personas que han estado en situaciones delicadas de salud, con problemas que ya pues, están avanzados y que de la mano, en conjunto con el tratamiento médico y las visitas médicas que estén haciendo, el acompañamiento en la parte emocional es muy importante, ¿no? En la parte de toma de contención y de toma de conciencia es muy importante. Y hoy me puedo regocijar de que muchas de esas personas que han estado en situaciones complicadas, en situaciones pues ya con temas avanzados de su síntoma o de su enfermedad, pues han salido adelante, ¿no? Yo me regocijo mucho de eso. Me da mucho gusto ver cuando me dicen, ya no tengo nada, ya se me quitó, ya me redujeron el medicamento, ya me quitaron el medicamento, ya estoy mucho mejor, ahora ya estoy en esta otra fase. O sea, para mí eso de verdad no saben cómo me llena, ¿no? Entonces, pues estamos aquí con ustedes precisamente para platicarles un poquito de qué es, qué se trata y todo el rollo. Y pues como les digo, comentarles este regalo que les vamos a hacer, porque realmente creo que es un regalo, es una siembra maravillosa que vamos a hacer con ustedes. Y pues la idea es que nos estemos apoyando en algún momento, ¿por qué no, verdad? También volvernos una escuela de formación, quizá. Las personas que entren al espacio, que tengan esa capacidad también de poder decir, ok, yo me estoy formando ahí, tengo la información, tengo la condición y ¿por qué no, no? Poderse formar, una escuela formador, una escuela de formadores, ¿no? O sea, hacer ese tipo de situación. Más adelante se podría, por supuesto que se puede, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos aprendido, como bien dice Cindy, en este proceso, ya que llegamos a la parte de comprender cuál es nuestra misión y visión, pues es precisamente esta parte, ¿no? Poder empatizar con la gente y tener las suficientes herramientas para poderlos acompañar desde el amor, ¿no? Ahorita, chicos, ahorita que platiquemos un poquito de eso, que ya veamos este detalle, vamos a hacer vamos a identificar por ahí, hacer alguna prueba con algunos de ustedes de identificar un posible síntoma. Si ustedes traen por ahí algo, que quieran saber algo, qué significa alguna enfermedad, algún síntoma, alguna situación que estén viviendo, ahorita más adelante les digo para ver cómo vamos a poderlo trabajar, ¿sale? Bueno, pues vamos a comenzar este maravilloso tema, ¿no? Yo quisiera comenzar con esta pregunta y ojalá y ustedes tengan esa conciencia de responderla, porque creo que aquí es parte fundamental de esto, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes un síntoma? ¿Qué es lo primero que hacen cuando tienen un síntoma? A ver, ¿quién quiere escribir? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere escribirnos? Yo creo que muchas de las personas que llegan
conmigo es gente que entra en pánico, ¿no? O sea, que les dicen y que llegan así con esa sensación de estoy espantada, estoy asustada, me acaban de decir algo, acabo de recibir algo o me acabo de dar cuenta de que me está pasando algo y se les activa el síntoma y es así como de, híjole, ¿qué hago? ¿No? Se ponen nerviosas, empiezan a generarse mucho estrés. Entonces, la reacción seguramente, pues la primera reacción que yo a mí me dicen algo y que tengo algo, un síntoma que me aparece, la primera reacción es que quiero que desaparezca, ¿no? Esa es la verdad, o sea, lo primero que quisiera es que desaparezca, ¿no? Yo recuerdo mucho que en el 2018, este, ese año para mí fue un poco complicado en todos los términos, en muchas áreas de mi vida, pero particularmente en la salud de mi hija, ese año nos encontramos en una situación un poco compleja. Nos dijeron, le hicieron unos estudios y resultó de esos estudios tener algún problemita por ahí con su riñoncito y pues fue a una alerta para mí, una alarma que yo dije, no, 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 o sea, no puede ser, ¿no? O sea, pocas veces la verdad es que nos ponemos a pensar por qué apareció, por qué nos pasó eso, ¿no? O sea, y eso fue la realidad, a mí me pasó eso de por qué me pasó eso a mí, ¿no? ¿Por qué a mi hija le está pasando eso? ¿No? Y lo primero que hice fue ponerme en esta sensación de no, no puede ser, no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y empecé a desesperarme, empecé a buscar como que no era cierto y querer a negarlo y querer decir que no había pasado nada y todo. Y la verdad es que eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando nosotros por lo general presentamos algún síntoma, lo hacemos desde la parte racional, ¿no? Lo podemos decir, ah, me está pasando porque estoy súper estresado, o me pasó, o se me presentó esta enfermedad porque en mi familia la vive, ¿no? Es algo genético, o porque algo me sucedió y entonces yo mismo me generé el síntoma, yo mismo me generé la enfermedad, ¿no? La verdadera cuestión es que no podemos evitar los síntomas, así de simple, ¿no? O sea, cuando nos sucede algo, no podemos evitarlos tener, pero sí podemos aprender a leer las señales que nos está enviando nuestro cuerpo a través del síntoma, ¿no? ¿Quién de ustedes, de los que están aquí conectados, cómo ha sido su reacción cuando se enteran de un síntoma? A ver, levanten manita y les damos oportunidad de que nos platiquen cómo ha sido su proceso. Levanten su manita quien quiera participar y les damos la palabra. Van a estar muy callados ahora, ¿o qué onda? O están impactados. Por aquí nos escribe Rosy, dice asustada y alarmante, ¿no? O sea, se alarmó con la noticia. ¿Quién más, chicos? A ver, además de Rosy que escribió que sí se asustó y que se alarmó. ¿Qué más han vivido? A ver, escríbanos por ahí, por favor, es importante. Adelante, Avi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues yo hace 2 años me enteré que tenía una condición igual en los riñones y pues Ajá. obviamente pues indagué un poco y esa situación no nada más la tengo yo o tenía yo, sino que también mi mamá y uno de mis hermanos. Entonces para mí, pues no sé por qué o para qué más bien, yo hace un tiempo estudié eso, o sea, enfermedades renales. Entonces, cuando yo me entero sobre esta situación, a mí me dio mucho miedo. Entonces, yo quería entender, o sea, ya con conocimiento, qué era lo que esa enfermedad me quería dar a saber. Entonces, estudié la máster, primero estudié la máster de heridas emocionales y después tomé sesiones con Miguel y ahí entendí, porque yo creía, cuando yo terminé la máster, yo creía que esa enfermedad era de mis ancestros. Yo me quise vender esa idea de que era algo que ya venía de atrás. Entonces, gracias a las sesiones de Miguel, entendí que no era así, que eso era una situación mía. O sea, a pesar de que mi mamá y mi hermano lo tienen, ese problema o esa condición era mía. Yo tenía que trabajar conmigo.
y tenía yo que, pues yo para mí la salida más fácil fue buscar culpables o buscar de a quién aventarle la bolita. Entonces, pues ya ahí entendí que no fue así, que tenía yo que trabajar conmigo misma. En este caso, pues sé que los riñones tienen mucho que ver con los miedos, entonces tuve que trabajar miedos. Creo que esto que acaba de comentar Avi es súper importante, ¿no? Muchos de nosotros, de hecho, la mayoría, creo que no tenemos ni conocimiento ni conciencia de las cosas, ¿no? No somos expertos, para eso están las personas, los doctores, los especialistas en eso, ¿no? También a mí, que soy padre de una niña que tuvo problemas al nacer con riñones, pues me llevó a buscar y a empezarme a empapar de qué enfermedades, qué hacía, qué esto, qué lo otro, ¿no? O sea, busqué todo lo posible que me pudiera dar información de eso, ¿no? Cuando finalmente yo me meto a esto y empiezo a estudiar y empiezo a comprender lo que estaba sucediendo en el momento que se suscitó lo que vivió mi hija, fue así como un BioShock para mí, así de, oh, ya sé por dónde fue, ¿no? El asunto. Y sí, efectivamente, como todos están comentando aquí en el chat, ¿no? Puede pasar las situaciones más horribles que nos podamos imaginar, ¿no? O sea, algo, lo terrible que es cuando te dicen, no, oye, tienes esto, y, no, o sea, no lo podemos creer, no es posible, que hicimos mal, nos asustamos mucho, nos alarmamos, o sea, no lo podemos aceptar. Y finalmente todo eso se convierte en un estrés que si nosotros no sabemos manejar ese estrés, no sabemos interpretar esas emociones, pues nos va a joder la vida, ¿saben? O sea, todos estos conflictos son conocidos como conflictos biológicos o bioshocks, ¿no? Entonces, estos pasan o se producen cuando la persona tiene un problema dramático, ¿no? Cuando la persona tiene un problema inesperado, cuando lo que pasa para esa persona con esa situación que vivió no encuentra solución alguna. Entonces, ¿qué pasa? El estrés, ante eso, lo que va a hacer el cerebro es buscar cómo gestionar lo que ha ocurrido y entonces hace la aparición de síntomas específicos, ¿no? Que reflejan el conflicto en cuestión. Así de simple, ¿no? En otras palabras, el cuerpo actúa siguiendo una lógica. Si yo vivo un conflicto, entonces sufro estrés y entonces mi cuerpo se enferma, ¿no? Esa es la lógica que sigue el cuerpo. Y aunque cada persona es única y cada persona tiene una historia diferente, debemos entender que la experiencia que vive el cuerpo y que identifica como una experiencia traumática hace que el cuerpo reaccione y que el cuerpo se enferme cuando la situación la sobrepasa, cuando no puedo gestionar emocionalmente, cuando yo me cierro en mi mente de la manera racional, decir no sé qué está pasando, es cuando se activa el síntoma, ¿no? Es cuando emerge el síntoma. Entonces, vamos a ver ejemplos para que podamos ver cómo nos afecta el estrés según cómo reaccionamos al conflicto. Imaginemos el siguiente caso, ¿no? Esto es común que pase. Una persona que dice, ¿sabes qué? Tengo límites de infección de orina, ¿no? O sea, hubo un problema de infección de orina, ¿no? Entonces, está el caso de Marta, que tiene una pareja y viven juntos desde hace 2 meses. La pareja de Marta es muy desordenada y está generando muchas discusiones sobre cómo organizar la casa. Esto a Marta la desespera porque no sabe qué hacer para convivir y que sobre todo no sentirse abrumada por todo lo que está pasando. Además de que hace unos días que tiene infección de orina y no se siente con fuerzas de hacer nada, ¿no? Y todo pareciera normal, ¿no? Es una relación de pareja, todo está normal, pero ¿por qué empieza a manifestar el síntoma como una infección de orina, ¿no? Bueno, el conflicto inconsciente de Marta que está viviendo es, me cuesta poner límites, me cuesta organizarme. ¿Sí? ¿Cómo va a reaccionar su cuerpo ante eso? Si invaden mi espacio y no pongo límites, mi cuerpo reacciona con una infección de orina. ¿Sí? A los niños chiquitos, imagínense cómo se va a activar esto. A los pequeños, cuando son pequeñitos los niños y que se empiezan a orinar en la cama, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué está pasando eso en los niños? ¿Por qué se empiezan a orinar en la cama? Es un asunto puede llevar al doctor y a ponerle medicamento al niño y a hablar un montón de cosas, llevarlo incluso, me ha tocado casos que lo han mandado al niño con el psicólogo porque puede ser algún tema ahí más profundo
Y entonces, si se dieran cuenta a lo mejor de lo que pudo haber sucedido, a lo mejor el niño se sintió invadido en su espacio, a lo mejor el niño está requiriendo espacio porque llegó el hermanito nuevo, o llegó un primo ahí a quedarse unos días a casa, o sea, hay muchas situaciones que pudieran estarse resolviendo si la gente se abriera un poquito a tener este tipo de información como un extra, ¿no? ¿Sí? Un segundo ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de separación y dermatitis, ¿no? Imagínense este caso. Elena está yendo a terapia, ¿sí? Porque tiene una crisis de pareja. Entonces Elena comenta que se siente que su pareja está fría y que ya no la abraza, ¿sí? Elena se siente sola y no sabe cómo reconectar con su pareja. Entonces lo ha comentado, pero él dice que no lo siente así, que todo está bien. Y entonces desde hace unos días le apareció a Elena una dermatitis ya algo profunda, ¿no? Una dermatitis ya marcada. El síntoma, que es la dermatitis en el brazo, tiene un conflicto oculto que es, sufro cuando me siento separada del otro, cuando me hace falta el contacto del otro, ¿sí? Cuando siento que ya no hay una conexión con el otro. Entonces, ¿cuál es la reacción del cuerpo? Si yo vivo un conflicto de separación, se va a ver afectada la piel y entonces puede aparecer una dermatitis, ¿sí? Y nosotros muchas veces lo achacamos la dermatitis al estrés, a que estoy, o a que me expuse mucho tiempo al sol, o que estuve en un lugar donde no me cuidé la piel, o que quién sabe qué tantas cosas nos imaginamos. ¿Les ha pasado? ¿Sí les ha pasado o no? Creo que la mayoría nos ha pasado, ¿no? Algunas veces así de que se nos activan las cosas y eso, de, oh, caray, ¿cómo? ¿No? Entonces, otro ejemplo. eh, el ejemplo 3, que es la falta de valor en uno mismo y el famoso dolor de espalda baja, ¿no? O sea, la desvalorización. Ojo aquí, porque esta es una de las cosas que más me llegan, ¿saben? Dolores de espalda, dolores de huesos, problemas en las rodillas, problemas en las articulaciones, artritis, todo lo que tenga que ver así con cosas de articulaciones, huesos y músculos, es desvalorización. ¿Sí? Imagínense este ejemplo. Germán trabaja en la empresa familiar desde hace un año encargándose de la parte comercial, pero últimamente están bajando las ventas y está haciendo más horas para poder llegar a los resultados. Tiene que esforzarse más porque de él depende que se venda y que se puedan pagar a los trabajadores. Eso lo hace que sienta mucha presión y una gran responsabilidad. Y se da cuenta que desde hace días le molestan las lumbares y ya no se puede ni mover. ¿A quién le ha pasado eso? Dolor en las lumbares. Síntoma, dolor en las lumbares. Entonces, fíjense cómo es el conflicto, ¿no? El conflicto es me infravaloro y me hago cargo de todos los problemas, no me siento que no me valoran las personas que todo el esfuerzo que hago, estoy dando de más y no se dan cuenta de lo que estoy haciendo. Entonces, todos esos pensamientos, ahí se va, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar el cuerpo? Pues si siento que no puedo cumplir con las expectativas y además eso me hace cuesta arriba sostener todo lo que me pesa, pues van a aparecer irremediablemente dolores de espalda, concretamente en las lumbares. ¿Se entiende? Porque las lumbares, porque es el soporte de la espalda, ¿no? Y tiene mucho que ver con el concepto de supervivencia, con el concepto de hago más por los demás, ¿no? De hago las cosas por otros, ¿sí? Y ahí está, ¿no? O sea, 3 ejemplos tan sencillos. Entonces debemos entender que el cuerpo siempre nos va a estar hablando, siempre nos va a estar enviando señales. Si nosotros aprendiéramos a escucharlo, podríamos salir del conflicto y obviamente evitar el síntoma. Pero cuando no hacemos caso a las señales, la carga de estrés se intensifica y entonces, ¡pum!, los síntomas se disparan, ¿saben? O sea, se agravan los síntomas y es ahí donde la biodescodificación entra a hacer su papel. ¿Por qué? Porque lo que hace la biodescodificación básicamente es aprender a hablar el idioma del cuerpo, ¿sí? Un buen biodescodificador sabe hablar el idioma del cuerpo, sabe entender cómo es el idioma del cuerpo, ¿no? Todos podemos ser biodescodificadores, sí, ¿qué creen que sí? Todos tenemos la misma capacidad de poder comprender a nuestro cuerpo, ¿no? Se le da el título a una persona porque estudió y hizo todo ese rollo, pero en realidad creo que todos tenemos la misma posibilidad de poder autosanarnos, ¿no? Ya lo decía Bruce Lipton, ¿no? O sea, si tú puedes comprender el nivel de emociones que manejas, vas a tener el nivel
para sanar esas emociones, ¿no? Vas a tener el mismo nivel y la misma capacidad para poder sanar esas emociones al comprenderlas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que el inconsciente por lo general hablará la emoción no expresada con el síntoma, ¿no? Tu inconsciente se vuelve una biblioteca andante de saber cómo va a atacar, cómo va a expresar lo que no se maneja, lo que no se en el síntoma, ¿sí? Entonces, anoten, por ejemplo, esta parte, ¿no? Lo que son los conceptos claves de la biodescodificación emocional que tienen que conocer. Y van a descubrir con esto qué conflictos te llevan a enfermar, ¿sí? Una de las cosas más importantes que debemos entender es que estos conflictos están presentes y viven en ti, quieras o no. O sea, son conflictos con los que nos hemos aprendido a desarrollar, a crecer, a vivir, ¿sí? Las heridas emocionales son traumas finalmente que experimentamos debido a experiencias dolorosas en nuestra infancia, en nuestra más tierna infancia, ¿no? Estas heridas se van a manifestar como problemas emocionales. Muchas personas que no han trabajado sus heridas manifiestan ansiedad, manifiestan depresión, manifiestan baja autoestima, manifiestan dificultad para confiar en otros, manifiestan rigidez, inflexibilidad. ¿Por qué? Porque las heridas emocionales se pueden manifestar como reales. El inconsciente no va a distinguir si son reales, y los va a actuar y van a doler. ¿Y qué pasa? Que va a afectar a nuestro bienestar emocional. ¿Sí? Los síntomas son mecanismos naturales de nuestro cuerpo. Los utiliza nuestro cuerpo para recuperar el equilibrio fisiológico, ¿no? Cuando yo vivo un evento estresante, el cuerpo tan sabio me va a decir, hey, equilibra esa energía. Y el síntoma puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser un síntoma físico como un simple dolor de cabeza, o un síntoma como de tipo comportamiento como la ansiedad, o un síntoma tipo existencial como problemas de pareja. El síntoma no identifica qué puede ser, o sea, muchas veces hemos estancado el concepto de síntoma nada más enfocado a las enfermedades. Y el síntoma abarca muchas otras áreas, ¿sí? Y a través del síntoma, lo que hacemos con la biodescodificación es que buscamos información sobre el tipo de conflicto que se está viviendo, la intensidad con la que se vivió el conflicto, puede ser más o menos grave, y del estado en que se encuentra en la enfermedad, es decir, qué fase está la persona desde que vivió el conflicto, ¿no? Y aquí es cuando entra nuestro trabajo, nuestra parte consciente, ¿no? Otro punto es el bioshock o conflicto biológico. Este bioshock es el momento preciso en el que hemos vivido un evento traumático, ¿sí? Antes de este conflicto la persona no estaba en estrés, pero una vez que sucede, lo que hace es que el cuerpo aumenta el cortisol y entonces se activa el estado de alarma. Eso es lo que pasa siempre en un bioshock, ¿sí? Aquí hay una clave, chicos. Si lo pueden tomar en cuenta, tómenlo, porque es importante. Para que localicemos en el que se va a entender que el bioshock es dramático, es decir, el evento es traumático para la persona, ¿sí? Si hay un evento que vives y lo vives como traumático, es un bioshock, o sea, ya es parte de considerar un bioshock. Es, un, es algo inesperado, es decir, puede ser una noticia que recibiste, puede ser un accidente que viviste, puede ser una situación que estás ahí manifestando, puede ser cualquier cosa, o sea, es algo inesperado, ¿sí? Por lo general se vive en soledad, es decir, el dolor es único, es personal, no hay nadie que te entienda, tú sientes en un momento que no hay nadie que te entienda, ¿sí? Y tampoco tiene expresión, es decir, en el momento del conflicto no se puede expresar nada con palabras. La gente se queda por lo general para... Recuérdenlo cuando les dijeron que tenían cierta enfermedad o que les había pasado algo, que recibieron la noticia de que algún familiar había fallecido o que algún familiar había tenido accidente o algo así. Recuérdenlo nada más. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron las palabras adecuadas para hablar, aceptar y decir y expresar todo? ¿Tuvieron el comportamiento adecuado? No. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo general cuando sucede esto, el cuerpo va a buscar una solución a este conflicto. El cuerpo va a decir, ok, voy a encontrar la manera más rápida para que yo me recupere, porque el
cortisol a esa altura, cuando está el BioShock disparado, el cortisol está por las nubes. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, otra cosa son los conflictos, ¿no? Hay diferentes tipos de conflictos según se viva la situación de estrés. Por lo general, el primero de ellos es el conflicto programante. ¿De qué hablamos cuando decimos que es un conflicto programante y se programa en la infancia, durante el embarazo o probablemente responde a conflictos a nivel transgeneracional? ¿Se puede imaginar eso? O sea, imagínense en el embarazo. En la infancia todavía a lo mejor podemos entenderle y decir, pues sí, en mis heridas, ¿no? En la infancia, cuando era pequeño, pasaron ciertas cosas. Pero en el embarazo o a nivel transgeneracional, cuando todavía ni nacías, cuando a lo mejor tus papás apenas iban a conocer, o sea, puedes imaginar el impacto que pueda tener para tu mente, para tu parte consciente. Entonces, un conflicto programante son los resultados de vivir por primera vez una situación de estrés o un evento traumático. Por lo general, en el conflicto programante no vives nada, no tienes nada, no hay una reacción inmediata. Lo vives y se queda grabado en tu información, en tu memoria. El conflicto desencadenante, por ende, ese sí guarda relación con el conflicto programante porque se activa cuando vives un evento muy similar a lo que viviste en el programante. ¿Sí? Y esto va a hacer que dé como resultado la aparición del síntoma, es decir, se llama conflicto desencadenante porque un evento traumático se va a derivar en un bioshock que va a ocasionar la aparición del síntoma. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que lo primero que debemos entender es revisar las heridas emocionales, que es el conflicto programante. ¿Sí? Lo primerito. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas formas, hay muchas técnicas. Una de las más utilizadas son los famosos ciclos biológicos memorizados, que es encontrar, es ir hacia atrás en la línea de vida, de tu vida, e ir encontrando posibles situaciones que fueron ocurriendo, ¿no? ¿Sí? Y ver qué relación tienen una con la otra, porque eso te va a dar pauta a entender qué es lo que no ha sanado, ¿no? Otro conflicto es el conflicto estructurante. ¿Qué quiere decir esto? Que son conflictos que hemos vivido en repetidas veces y que van construyendo nuestra identidad. Lo que sucede es que cuando pasa este tipo de conflictos, aprendimos a reaccionar ante el estrés de una manera y no sabemos hacerlo de otra. Entonces, ¿qué pasa? Que el conflicto pasa a formar parte de nosotros. Lo tomamos como algo completamente natural, ¿sí? Algo que ya decimos, sí, es que a mí siempre me pasa eso. Sí, ya estamos acostumbrados a las desgracias. Sí, siempre me ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, un conflicto estructurante son los de los que más nos ancla, ¿no? Hay muchos otros, por ejemplo, como el conflicto de diagnóstico, que el impacto que se supone recibir un diagnóstico de una enfermedad no esperada, pues tiene consecuencias a nivel emocional, ¿no? Y entonces puede activar en la persona muchos miedos y además muchos síntomas, ¿sí? Eso es un conflicto de diagnóstico, es decir, entro en shock al recibir la noticia, ¿sí? Que por ahí hace rato vi que alguien puso ahí, ¿no? Pues para mí hace 30 y tantos años cuando recibí la noticia que tenía diabetes, ¿no? Es un conflicto de diagnóstico, ¿sí? Al tener la enfermedad, desencadenar un nuevo estrés, ¿no? Y entonces se llama de pronóstico, o sea, ya me dijeron que probablemente los Se estudios está cortando, salió alta Miguel, se está algún nivel. cortando. ¿Ahí me escuchan? A ver, ¿ahí me Está- escuchan? Te escuchas, pero desde que iniciaste ha sido como intermitente que te trabas y la imagen está lenta. No sé si solo soy yo. Yo también lo ¿Sí? escucho así, cortado. También Sí, así, ahorita, así estás, Miguel. Se corta mucho. Este internet ya lo voy a tener que cambiar. Además de que está lloviendo, está medio interesante el asunto. ¿Ahí se escucha mejor? Voy a Sí, ver si ya puedo mejor. Sí, voy a quitar Sí, el micro para ver si se escucha mejor. ¿Ahí se escucha mejor? sí. sí.
¿Y Sí. se ve mejor? Ok, Sí. Lento. La imagen se sigue viendo bien. como pixeleada, como que te quedas congelado. Ay, qué interesante. Ok. ¿Ahí ya se me escucha? Sí. Ok. Sí, Bueno, perfecto. pues vamos a trabajarlo por ahí. Ok, entonces, el otro conflicto es el conflicto autoprogramante. ¿Qué quiere decir? Aquí los síntomas no son causados por eventos estresantes externos, sino como por cómo una persona puede responder internamente a lo que vivió. ¿Sí? Es decir, ¿qué respuesta yo doy internamente a algo que vivo, a un síntoma, a un estrés que vivo, ¿no? O sea, por ejemplo, si no me gusta mi imagen y cada vez que me miro al espejo tengo pensamientos estresantes y perjudiciales que afectan mi autoestima, pues voy a terminar, por ejemplo, teniendo problemas sobrepeso. ¿Sí? O lo he visto muy marcado este conflicto autoprogramante cuando en las mujeres que sufren, por ejemplo, que tuvieron una operación de mama, ¿no? Que tuvieron cáncer de mama y que les quitaron la mama, por ejemplo. He visto ese caso en ellas, ¿no? Que no se aprecian, se ven incompletas y eso hace que se active más el drama. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿O se sigue cortando? Cortando. Se sigue cortando. Igual si apagas la cámara ya no se corta el audio. A ver, voy a apagar mi camarita para ver si... es por ahí. ¿Y se escucha bien? Sí. Sí, ¿Ya no se corta tanto? pues No. hasta ahorita no. Ok. Pues avancemos, fluyemos, por favor. Fluyamos. Ok. Otro de los conceptos que debemos de tomar en cuenta es la enfermedad, ¿no? En biodescodificación, la enfermedad es la forma que tiene el cuerpo de regular el estrés, ¿sí? Y a ese programa se le llama programa biológico de supervivencia, ¿sí? En la enfermedad así se hace, así se maneja, ¿no? Es la forma de regular el estrés. Entonces aquí la enfermedad tiene dos fases y es en función de estas que podemos saber en qué fases se encuentra. Siempre, toda enfermedad tiene una fase activa y una fase de reparación. La fase activa nos dice o nos indica que el conflicto no se ha resuelto. Y entonces la persona sigue en estrés. Y si no se resuelve el conflicto, pues el síntoma se agrava o de alguna manera se hace más crónico. ¿Se entiende? Y la fase de reparación, ya el conflicto de alguna manera ya se resolvió, la persona ya no está en estrés, pero tras la enfermedad entra en una fase de recuperación que se denomina vagotonía o fase de reparación. ¿Sí? Y la vagotonía nos indica simplemente que van a aparecer otro tipo de síntomas que hace que la persona necesite descansar, por ejemplo. ¿Sí? A veces la vagotonía se va a manifestar como, ay, tengo mucho cansancio, tengo mucha fatiga, tengo picos de fiebre, me dio inflamación, me dio infección. Es una vagotonía que te dice, hey, toma descanso. Acabas de pasar por un proceso muy estresante. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí, Muy bien. sí, Si nosotros conocemos la fase de la enfermedad, pues es importante para que adaptemos el acompañamiento, porque en experiencia propia no es lo mismo trabajar con una persona que está en conflicto activo que una persona que está en fase de resolución. Es muy complicado. Cuando la persona está en fase de conflicto activo, no va a comprender lo que está pasando. O sea, va a estar cerrada y va a tener el miedo activo. Entonces es muy probable que se le dispare más el síntoma. Me ha pasado así de que una persona llega y tiene el conflicto activo y le dices y en la tarde, después de haber tenido consulta, dice, oye, se me disparó muy fuerte todavía, me sentí peor después
de lo que hice consciente, o después de lo de que hablamos contigo, me sentí muy mal todavía, ¿no? Sí, porque estaba en conflicto activo. ¿Se entiende? Sí, Entonces, si la persona Sí. acude con un conflicto activo, el acompañamiento se centra en reducir el nivel de estrés y encontrar una solución a lo que le provoca ese tema, ese dolor, ese trauma. Pero si la persona tiene un síntoma en reparación, ya trabajamos tanto el conflicto resuelto como las heridas emocionales, como los conflictos programantes o la manera de afrontar todos esos eventos. Y es más fácil llegar a una solución con esa persona, porque ya sabemos hacia dónde ir, ya sabemos dirigir lo que conocemos, lo que sabemos, ¿sí? Y por último, el concepto clave es el descodificador biológico, ¿no? Esta persona va a ser ese terapeuta en biodescodificación que obviamente tiene el método para acompañar a las personas a descodificar el síntoma y localizar el conflicto, ¿sí? Hay personas hay colegas que trabajan con esto, que son descodificadores, pero solamente usan la descodificación, ¿sí? Pero ojo, aquí debemos de tomar en cuenta que a veces no basta nada más la información, porque eso es lo que estaba diciendo al principio. Hay personas que me escriben, Miguel, ¿qué significa esto? Yo les copio, les comparto información que tengo en los diccionarios de bio, les comparto información sobre el síntoma, y hay personas que me escriben después de eso, oye, ¿y cómo se sana? ¿Y qué hago? O sea, ya sé que es la información, sí me hace sentido, pero ¿qué hago? ¿Cómo sano, no? Entonces ahí es cuando entra el acompañamiento, ¿no? A través del acompañamiento que le damos a las personas, pues sabemos qué nivel de conflicto vivió. Eh, Podemos encontrar con algunas preguntas clave para localizar el momento exacto del BioShock, y una vez que lo localizamos a nivel inconsciente, hacemos la descodificación. Es decir, conectamos con el evento, descargamos el estrés y procesamos lo que se esté viviendo en ese momento como dolor emocional, ¿sí? Entonces, en resumen, el acompañamiento en descodificación consiste en localizar el conflicto y trabajar con el inconsciente para procesar el recuerdo doloroso, ¿sí? Es muy sencillo el proceso. Cuando ya lo encontramos, le hacemos conciencia, tomar conciencia de la persona, y es muy fácil, reduce el estrés. Es más fácil que sane cuando lo ayudamos a encontrar el conflicto, ¿sí? Ahorita tenemos varios casos interesantes aquí de personas que han estado en acompañamiento y que ellas mismas en sus temas de salud pueden decir cómo de tener un estrés alto con medicamento, altas dosis de medicamento, cómo han pasado a ya no necesitar altas dosis de medicamento, a lo mejor algo más controlado, ¿sí? Y cómo ha pasado de dejar de utilizar incluso el medicamento que les estaban recetando para ya mantenerse más bien en otro ritmo de su propia salud, ¿no? De sus propios hábitos y cuidados. Es posible, ¿por qué? Porque el acompañamiento es lo que hace, ¿sí? Muy bien. Entonces, para que puedas entender cómo funciona la descodificación, te voy a listar los 5 pasos que son necesarios para descodificar cualquier síntoma. Paso 1, entender cuál es el BioShock, ¿sí? BioShock. Comprender cuál es el BioShock. ¿Qué es esto? Que si nosotros vivimos un evento dramático e inesperado que provoca un fuerte estrés, en consecuencia lo que va a hacer el cuerpo es aumentar el cortisol y el cerebro va a buscar la manera de salir del peligro, ¿sí? Es lo que sucede ahí. Paso número 2, tras el BioShock va a aparecer el síntoma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el síntoma va a aparecer según cómo hayamos vivido el estrés, ¿ok? Cuanto más intenso y duradero haya sido el estrés, más grave va a ser el síntoma. Por ejemplo, si te cuesta asimilar un cambio, puede que solo sientas una molestia estomacal. Algo que no hayas digerido puede ser que nada más te genere una molestia estomacal. Pero si el cambio, si eso que no digeriste, ese cambio te produce mucho estrés y angustia, es posible que el síntoma se intensifique y aparezca una úlcera, ¿sí? Que me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado en los acompañamientos, ¿no? Y cuando el síntoma se intensifica porque no le he hecho caso a lo que me está pareciendo, me está diciendo mi cuerpo, puede aparecer problemas en el colon, ¿sí? En este ejemplo, ¿no?
¿Ok? Paso número 3, conflicto. Cada síntoma tiene un conflicto específico. Entonces, por medio de la biodescodificación, acompañamos a la persona a localizar el conflicto que vivió y que originó posteriormente un síntoma. Cuando lo localizamos, se descodifica y asunto arreglado. Le damos la vuelta al programa. ¿Sí? Paso 4, la descodificación. Aquí, una vez encontrado, se descodifica el síntoma al contactar con los recuerdos del conflicto y permitir que aparezcan las sensaciones corporales. ¿Qué pasa? Que el cuerpo va a procesar las sensaciones, las transforma hasta que desaparecen. Y por último, se trabajan las necesidades y los recursos internos para que el cerebro comprenda nuevas formas de procesar el estrés. Entonces, eso va a permitir aprender a afrontar los conflictos y eventos de una manera más saludable y efectiva, ¿no? Puede ser que yo estoy viviendo ahorita una fuerte psoriasis o una fuerte afectación en mi piel que me está generando mucho. Ya me he tomado un montón de medicamentos porque pienso que es una alergia y no desaparece. Y ya estoy hasta pensando en correr a ir al doctor a que me revise. Y entonces, si yo hago consciente y digo, le voy a hablar a Miguel a ver qué rollo, voy a tomar una sesión con él. Y entonces yo te hago consciente que estás ante un conflicto de separación y que tú tienes miedo de separarte de esa persona o esa persona tiene miedo de separarte de ti y no te lo ha dicho y tú tampoco se lo has dicho, las ronchas no van a desaparecer hasta que no lo hagas. Pero una vez que lo entiendes, las ronchas desaparecen como por arte de magia. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Muy bien. Y paso 5, la solución. Cuando procesas el dolor, se resuelven los conflictos internos. A medida que se trabajan las necesidades internas y se identifican los recursos psicológicos, el cerebro se adapta y encuentra soluciones más efectivas. Entonces, la resolución de conflictos no solo aborda los síntomas existentes, sino que también le enseña al cerebro cómo evitar que estos síntomas vuelvan a aparecer. ¿Sí? Porque es una forma de entrenar al cuerpo, de una forma de entrenar al cerebro. ¿Sale? ¿Qué te quiero decir en resumen? Bueno, las enfermedades y las limitaciones en la vida son aprendizajes y nos permiten comprender nuestras reacciones al dolor y al estrés, cómo reaccionamos ante eso. Cuando desciframos el significado detrás de un síntoma, entonces nos permitimos identificar y abordar nuestras necesidades internas. Y eso a su vez nos capacita para adquirir nuevas habilidades en la resolución de problemas. ¿Sí? ¿Cómo podemos encontrar esto? A ver, un caso real. Por aquí está Adi López. Adi, ¿nos puedes compartir sobre tu caso de la diabetes y lo que estabas teniendo de disparos de azúcar? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo vivo con diabetes desde hace 6 años. Y la verdad es que hace 6 años no hubo como una aceptación porque yo pienso que